niños arriba de 8 tienen su taller de lectura. Así es que, qué bendición. Los que nos quedamos aquí, vamos a la escritura en Daniel capítulo 3, verso 17 al 20. Daniel capítulo 3, 17 al 20. Dios nunca falla, hermanos. Dios es fiel. ¿Verdad que cantamos? Acabamos de cantar ahorita acerca de que, ¿cuál era el canto antes del último? Acerca de lo que habla de la fidelidad de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Cómo comienza? A ver, recuerden. Tus ojos revelan que... Y el coro. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Vamos a hablar acerca de la fidelidad de nuestro Dios, y es que nuestro Dios no falla. Él nunca nos falta. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Amén. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 3, verso 17 al 20. Si ya está ahí, lo invito a que un momentito más, ¿verdad?, puesto de pie, leamos esta escritura. Daniel, ¿cuántos han leído Daniel? Amén. Se da cuenta que es un libro muy interesante. Hay cosas tan importantísimas ahí, ¿verdad? De cómo habla de la grandeza del Dios de aquellos varones jóvenes que creyeron en Él. Daniel capítulo 3, verso 17 al 20 dice la escritura. Lea junto conmigo, ¿qué le parece? Así con voz fuerte, como que quiere que lo oigan allá los vecinos. Dice: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Oremos. Padre, gracias te damos porque podemos reunirnos, congregarnos, estar en armonía, tener compañerismo. Hemos alabado, Señor, juntos como un solo cuerpo, entregado nuestra gratitud, mi Dios amado. Y ahora, Señor, afina nuestros oídos y alisa la tabla, Señor, de nuestro corazón para que tu palabra quede plasmada en ella. Dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Dios nunca falla y Él es fiel. Si usted ha leído el libro de Daniel, se da cuenta, ¿verdad?, cómo comienza todo ello. El pueblo de Israel una y otra vez le era infiel a Dios, y por su desobediencia es llevado cautivo a Babilonia. Es llevado, y dice la escritura que vinieron, ¿verdad?, bandas o ejércitos de Babilonia y se llevaron a los jóvenes. Y sabe que estos jóvenes de los que la escritura habla, como de Ananías, Azarías y Misael, ¿quiénes son esos? Porque conocemos más a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿va? Pues son ellos, a Ananías, Azarías y Misael. ¿Sí dije bien? Sí, ok. Y Daniel, ¿verdad? Entonces estos jóvenes dice que eran de los príncipes. No eran solamente jóvenes de la tribu de Judá o de Israel. Dice que eran príncipes. Eran los que, ¿verdad?, en su edad adulta iban como a ser gobernantes de sus tribus. Iban a ser los sobresalientes ahí. Entonces, estos fueron llevados muy jovencitos. Algunos consideran que tendrían entre unos
16, 17 años más o menos, ¿verdad? Pero lo importante de ello es que estos jovencitos, ¿verdad? Firmes, con convicción, estaban dispuestos a morir, a dar su vida por su Dios, por su fe, ¿verdad? Habían sido llevados no a la buena, sino a las malas. Habían sido arrancados de su tierra. A ellos le habían enseñado acerca de su Dios, acerca de la importancia de su templo. Y ahí mismo, en ese libro de Daniel, leemos, ¿verdad?, acerca de cuando Daniel dice que oraba y dice que abría sus ventanas que daban hacia la dirección de Israel. ¿Por qué? Porque allá donde estaba su templo, ¿verdad? Y para ellos consideraban que ahí donde estaba el templo, ahí estaba la presencia de Dios. De acuerdo a lo que Salomón, ¿verdad?, cuando construyó el templo, dijo que su presencia, la promesa de Dios, mi presencia estará aquí. Toda oración que hagan aquí, dice, yo la escucharé. Entonces para ellos eran enseñados en esa manera, ¿verdad? Ahora para nosotros sabemos que donde quiera que estemos no tenemos que ir hacia una dirección. Sabemos que nosotros decimos Padre nuestro que está en el cielo, ¿verdad? Y el cielo se abre para nosotros y podemos venir y entrar a su presencia con esa facilidad. Amén. Y entonces estos jóvenes, ¿verdad?, relata este libro de Daniel, ¿verdad?, que comienzan ellos con una... bueno, esto es un recordatorio para los que ya lo saben y quizás para los que no lo han leído, ¿verdad?, así de rapidito. Estos hombres o jóvenes son llevados a una cultura diferente, donde saben que todo lo que comen ahí, la comida del rey, eran sacrificios, ¿verdad?, animales sacrificados para sus dioses. Y entonces, entendiendo ellos eso, es por esa razón que Daniel y sus amigos dice que no estaban dispuestos a comer la comida del rey. O sea, ni en eso siquiera. ¿Por qué? Porque dice, no vamos a ofender a nuestro Dios comiendo cosas inmundas o sacrificado a ídolos. Y entonces ellos prefirieron comer verduras, ¿verdad?, y agua fue lo que pidieron. Entonces legumbres. Y entonces pues tenía temor el que estaba a cargo de ellos y le dijo, ¿verdad?, yo creo que dice la escritura que Daniel halló gracia ante el jefe, que, ¿verdad?, estaba al cuidado de ellos, y le dijo, vas a poner mi vida en peligro, porque cuando el rey se dé cuenta que ustedes están demacrados, están debiluchos, ¿verdad?, entonces que su semblante, porque no están siendo bien alimentados, entonces dice, van a mochar la cabeza. Entonces Daniel le dijo, prueba por 10 días, danos de comer eso y luego, ¿verdad?, evalúas a ver cómo estamos. Y, ¿verdad?, la escritura nos dice que, bueno, al final de los 10 días, ¿verdad?, de estar comiendo legumbres, aquel hombre vio que no había, es más, dice que los rostros de ellos eran mejores todavía que aquellos que comían carne. Entonces vemos a través de la escritura cómo Dios siempre está con aquellos que le honran. Dice la palabra que Dios honra a los que le honran, y estos jóvenes, ¿verdad?, pusieron su confianza en su Dios. Y así mismo, ¿verdad?, salió un edicto en una ocasión, porque en el capítulo 2 leemos que el rey tuvo un sueño, ¿verdad?, y cuando tuvo un sueño él quiso que se lo interpretaran. Pero dice que tenía sabios, adivinos y tenía de todo ahí en su reino, pero ninguno pudo darle, ni decirle el sueño, ni darle la interpretación. Entonces la orden o el edicto de él fue que mataran a todos los sabios, a todos los adivinos y a todos los que conocían dentro del reino, que pues hacían eso, ¿verdad? Y entonces entre ellos ya estaba considerado también Daniel. Entonces cuando el edicto salió y Daniel se dio cuenta, él pide, ¿verdad?, pide hablar con el rey. Y entonces él le dice al rey, dice, bueno, dame oportunidad, déjame, ¿verdad?, consultar. Los adivinos y los sabios le habían dicho al rey que no había hombre en la tierra que pudiera decirle el sueño e interpretarlo. Entonces ellos querían que el rey les dijera el sueño, ¿verdad?, para ellos darle alguna interpretación, ¿verdad? Pero el rey dijo, no, ustedes me van a decir qué es lo que soñé y me van a dar la interpretación. Caray, ¿verdad? Eso era algo tan difícil. Pero Daniel dice que pues fue astuto en ese sentido, ¿verdad? Habló con el rey y dice que se metió a su cámara.
le avisó a sus compañeros, a sus amigos, y dice que oraron. ¿Por qué? Porque el edicto era que si no obtenía lo que quería el rey, entonces ellos iban a ser pues muertos, ¿verdad? Se me olvida que tengo el otro. Gracias, hermano. Y entonces dice la escritura, no puedo ni limpiar los lentes por andar. Gracias. Y entonces dice la escritura que Daniel recibe en visión, ¿verdad?, el sueño de este rey, y comienza, ¿verdad?, llama al jefe, al que está pues encargado del ejército de exterminar a todos los sabios y adivinos, y se presenta ante el rey y le lleva la noticia, le dice el sueño y también le da no solamente la revelación del sueño, sino también la interpretación del sueño. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Amén. Y entonces, a partir de esto, el rey dice: no hay otro Dios como el Dios de Daniel, ¿verdad? Y hace que salga un edicto ahí, ¿verdad? Entonces ellos quedan bien, son reconocidos. Dice que solicitó Daniel, ¿verdad? Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey. En el capítulo 3, el rey Nabucodonosor dice que hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Bueno, por supuesto que tuvo que haber pasado cierto tiempo. Esto no fue de que hoy se dio cuenta de que no hay Dios como el Dios de Daniel, ¿verdad? Y al siguiente día se le ocurre construir una torre que representara su presencia, su persona, ¿verdad? Y dice que levanta una torre. O sea, tuvo que haber pasado algún periodo de tiempo. ¿Sabe qué? Pudieron haber sido 5 o 10 años, no sabemos con exactitud exactamente cuánto tiempo pasó. Pero dice que Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y usted dirá, bueno, pues ¿cuántos son 60 codos y cuántos son esos 6 codos? Bueno, de acuerdo a algunos cálculos, ¿verdad?, en metros, dicen que era alrededor de 28 metros de alto y tenía casi 3 metros de ancho. Pero algunos estamos más familiarizados, ¿verdad?, con los pies y pulgadas, ¿verdad?, que con los metros. De alto, mis hermanos, eran casi 92 pies de altura. ¿Cuántos son 92 pies de altura? Ya usted saca la idea. Esto solamente tiene como unos 10 pies de aquí donde estoy hacia arriba. No, de aquí sí, pero de aquí tiene más. Ok. Entonces, nomás estos son como 10 pies, ¿verdad? Pero dice que eran casi 92 pies, quiere decir que estaba bastante alto. Y lo ancho eran 3 metros, un equivalente a casi 10 pies. 9 pies con 10 pulgadas y algo, casi los 10 pies entonces sería el doble de esto. Yo soy 5 pies. Y era, ¿verdad?, se levantó, puso su estatua, y la orden era: envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen todos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados y todos, ¿verdad?, los del gabinete, los que servían en todas las provincias, los gobernantes, los jueces, todos vinieron, hicieron una fiesta, y luego dijo que al sonido del tamboril, de la flauta, ¿verdad?, de la zampoña y de todos los instrumentos que tenían ahí, dice que todos tenían que postrarse y adorar aquella estatua. Entonces dice: os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué niños no saben esta historia, verdad?
cuando aquellos jovencitos son echados por causa de que ellos se opusieron. Había gente mala, siempre ha existido gente con un corazón, ¿verdad? Que así como hay gente bondadosa y temerosa y que ama a Dios, también hay gente mala, con malas intenciones. Siempre los va a ver en todas partes y en toda la sociedad, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad?, que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero entonces vinieron unos, se creen que eran algunos sacerdotes que servían para unos dioses. Algunos dicen varones caldeos. Lo más probable es que se trate de sacerdotes de Bel-Merodac, que sentían envidia de estos jóvenes judíos. Por lo regular, cuando alguien sobresale en algún lugar, en alguna esfera de la sociedad, mis hermanos, va a ser envidiado. ¿Cierto o no es cierto? Muchas veces sucede en las áreas de trabajo, cuando a usted le dan un mejor puesto, ¿verdad? No falta quien dicen que para nuestra cultura, tristemente, ¿verdad?, parece que es una realidad. Dicen que somos como un puño de cangrejos dentro de una cubeta. ¿Ha visto usted cómo se comportan unos cangrejos dentro de la cubeta? Todos quieren salir, todos quieren salir. Pero cuando uno ya casi lo va logrando, ¿verdad?, dice que los otros entre todos lo bajan. Entonces, tristemente, el comportamiento del ser humano es así, la envidia, ¿verdad? El hecho de que alguien sobresalga, alguien suba de puesto, y siempre, ¿cómo nos damos cuenta? Hay muchas formas de darnos cuenta de cuando usted está hablando con alguna persona que tiene envidia. Usted platica que usted está ganando a $10 y le va a decir, oh, yo gano 11, y así, yo me compré un carro, yo me compré otro, ¿verdad? Y así, o sea, nunca va a ganar, ¿verdad? Yo quiero irme de vacaciones a Hawái como el año pasado. ¡Ah, yo también! ¿A poco fue? Dijo, no, es que también tuve ganas. Y entonces, estos eran envidiosos. ¿Por qué? Porque eran jóvenes que habían sobresalido y estaban ahora en un lugar, ¿verdad?, de prominencia. Eran hombres que por creer en su Dios habían sido prosperados, dice, en todo. Aprendieron la lengua caldea, que era lo que se hablaba ahí en Babilonia. Eran jóvenes, ¿verdad? Tenían bastante sabiduría, fueron enseñados y sobresalieron ante todos los que habían ahí, aún de los que eran de ahí de Babilonia. Sobrepasaron en conocimiento, en sabiduría todos ellos, y es por eso que ocupaban cargos muy importantes. Entonces es muy posible que estos servidores de Merodac, que era un dios al que adoraban ellos, estos sentían envidia por estos jóvenes judíos, ¿verdad?, y procuraban su muerte. Y estos fueron los que vinieron y les pusieron el dedo, dicen en México, ¿ah? O sea, los acusaron ante el rey. Y entonces, ¿sabe que una vez que el rey firmaba un edicto, ¿verdad?, y llevaba el sello del rey, eso ya no podía ser cancelado, ni el rey podía cancelarlo, no podía decir, oh no, ya no vale, no, ¿verdad? Y eso lo vemos en el libro de Esther, ¿se acuerda? Y esto es casi más o menos de la misma época. Entonces vemos que cuando el rey había firmado, dice que ya no se podía. Por eso los que han leído el libro de Esther se dan cuenta que después el rey dice, bueno, yo les doy a ustedes, ¿verdad?, ahora el derecho de que ustedes se defiendan. Cuando vengan a quitarles su vida o sus bienes, ustedes pueden defenderse. O sea, le dio la libertad de poder hacer eso. De otra manera, ellos solamente iban a ser exterminados. Y en este caso, con estos jóvenes, ¿verdad?, había un edicto.
Estos buscaron la manera de que el rey, sabiendo que aquellos no se iban a postrar ante esta estatua, entonces todo lo que ellos organizaban era con la idea, ¿verdad?, de erradicar o de matar a estos jóvenes. Y vemos aquí que su plan parecía que iba todo muy bien. Entonces el verso 13, que Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? O sea, esa estatua representaba, o lo que quería decir es que este es mi poder, esta es mi gloria, este soy yo, y quiero ser adorado, ¿verdad? Quiero ser reconocido, y ustedes tienen que postrarse aún ante esa estatua que me representa a mí. Entonces le dice el rey, verso 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de músicos postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces yo creo que, ¿verdad?, estos jóvenes con esa fe pudieron haberle dicho: no te molestes en llamar a toda la banda, ¿verdad? No los llames todavía para que no tengas que sacarlos de su casa. Entonces dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, cualquier cosa que te digamos te vas a ofender. O sea que, ¿verdad?, mejor no te respondemos sobre este asunto. Nosotros estamos firmes en lo que hemos creído. He aquí, dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! Hablarle así a un rey. A lo mejor nosotros no entendemos, ¿verdad? Usted puede hablarle, bueno, una cosa es tener respeto al patrón, al dueño de la empresa o la compañía donde usted trabaja. Pero ¿alguna vez usted le ha desafiado de esa manera? ¿Se ha puesto con alguien de una autoridad? Cuando el policía lo para, ¿verdad?, que nos ponemos sumisos y ok, ni modo, ¿verdad? Y vemos cuál es la actitud de aquellos personas que se le ponen a la autoridad, y cómo son sometidos y cómo son llevados, y cómo muchos han perdido la vida en todo ello. Ante una autoridad siempre se lleva la de perder, casi siempre. Y verdad que no levante la mano, pero pues ¿cuántas veces lo ha detenido una patrulla? Y verdad que desde que lo para, usted no lo encara y le dice: ¿por qué me paras? ¿Ah? ¿Verdad que usted no asume una actitud así? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Por qué vas tan aprisa? O mira, ¿sabes por qué te detuve? Y a veces, aunque sepamos, ¿verdad?, le decimos: porque no nos detienen para decirnos qué bien conduces, ¿verdad? Aunque sería bueno, así como nos paran cuando hacemos algo, me estoy contando como que si me paran. Pero sería bueno también que de vez en cuando nos pararan para decirnos, ¿verdad?, gracias por manejar bien, con cuidado, ¿verdad?, con precaución. Hiciste muy bien. Sí, te vi cuando diste la vuelta ahí, pusiste tu luz, todo muy bien. Veo que todos traen el cinturón de seguridad, los niños bien sentados donde deben ir, ¿verdad? Felicidades, sigan adelante. No, pero no asumimos una postura así, no reaccionamos de esa manera. Pero estos jóvenes tenían autoridad, ellos tenían convicción, tenían una seguridad en Dios, de tal manera que hablaban con tal firmeza y estaban aún dispuestos. Si el rey estaba dispuesto a quitarles la vida, por eso les dicen, ¿verdad? Ellos le dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos.
De hecho, ellos estaban sirviendo en el palacio de Babilonia. Pero ellos dicen, al Dios al que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. O sea, le está diciendo, si no nos matas en el horno de fuego, tú también tienes el poder, la autoridad de poder, ¿verdad?, darnos crán aquí mismo. Crán es palabra griega, ¿verdad? Darle, matar ilirón, matarlos pues. Palabra griega. Entonces, él tenía la autoridad para poder hacerlo, pero ellos estaban tan seguros y el desafío era tan así, ¿verdad?, que les dice, nos librará. Y si no, y esto, mis hermanos, no es que ellos estaban dudando, ¿ok?, de que Dios no podía. Por supuesto que ellos sabían la capacidad del Dios que ellos tienen. Yo creo que de esa misma manera nosotros no debemos de en ningún momento de dudar la capacidad o el poder que Dios tiene para protegernos. Pero, la razón por la que ellos dicen, y si no, porque los planes de Dios pueden ser diferentes. ¿Ok? ¿Sabe que Dios pudo evitar que Esteban muriera de la manera que murió? ¿Dios pudo evitarlo? ¿Usted qué piensa? Yo creo que Él pudo. Tiene el poder. Pero sus planes eran diferentes. Hay una enseñanza acerca de eso. Y así mismo con todos los que han padecido y han muerto por la verdad, por el evangelio, por la palabra de Dios. Porque los planes de Dios se tienen que cumplir de una u otra manera. Pero no es porque Dios no tenga poder. Su pueblo fue guardado de un ejército, el ejército, vamos a decir, el más temeroso, el más fiero, la potencia mundial en ese entonces de Egipto, cuando llegaron al Mar Rojo, acuérdense. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Fue capaz de abrir el Mar Rojo para que su pueblo pasara, dice, en seco. ¿Qué más hizo Dios? Pudo haberlo hecho diferente, ¿no es cierto? Pudo haber detenido el ejército ahí mientras muchos construyeran un puente para que ellos pudieran pasar. Esa es la historia que un niño le platicó a su mamá. El niño vino a la escuela dominical y ya de regreso a la casa su mamá le pregunta, le dice ¿qué había aprendido? Y le dice, mira mamá, dice, es que había un hombre, dijo, que se llamaba Moisés, dijo, y sacó un pueblo grande, dijo, y lo llevaba a través del desierto y llegaron a un mar. Y luego me dijo, no, pues dice que buscó muchos hombres, que arquitectos y eso, que construyeron un puente para que ellos pudieran cruzar. Dijo, y así fueran salvos de los egipcios que venían detrás de ellos. Y le dice, no, mijo, dice, Dios con su poder abrió el mar, dijo, para que ellos pasaran en seco. Eso, eso es. Nada más que yo pensé que tú no me ibas a creer, dijo, por eso da lo del puente. Mis hermanos, ¿sabe usted que Dios, por su fidelidad a usted y a mí, muchas veces Él está dispuesto a romper aún las leyes que Él ha establecido? ¿Cómo es eso? Bueno, nomás eso de que abrió el mar, ¿no va en contra de las leyes físicas que Dios ha establecido? El mar tiene que estar, el agua tiene que estar en un nivel. ¿Y cómo es eso de que se sostienen, se mantienen, se abren y se quedan ahí estáticas hasta que todo el pueblo pasa? ¿Verdad que va en contra de la ley? Y podemos revisar un montón de cosas que Dios hizo a favor de su pueblo. Mientras iban ellos, ¿verdad?, y llegaron a otras para conquistar Canaán. Vemos cómo Dios iba en su fidelidad guardando a su pueblo. Ahora, ¿su pueblo se guardó de ser fiel para Dios? No. Dios falló muchas veces. Y es aquí donde comenzamos, ¿verdad?, a aplicarlo a nosotros.
Dice la Escritura que Jehová, dice, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, dice el Salmo 36:5. Cuando usted lee el Salmo 36, mis hermanos, ahí usted va a encontrar fácilmente 10 atributos de Dios: su misericordia, su bondad, su fidelidad, su provisión y tantas cosas que Dios hace y da para el ser humano. Entonces, si por lo menos nosotros pudiéramos medir cuánto es la distancia, ¿verdad? ¿Cuánto nos llevaría a poder sacar las cuentas de la distancia entre el cielo y la tierra? Así de grande es la fidelidad de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos dudado de su fidelidad? ¿Usted ha dudado de la fidelidad de Dios? En algunas ocasiones usted ha sentido como que ora y Dios no le escucha. Usted ha clamado a Dios y no ve el resultado. A veces usted ora y siente como que su oración no llegó a Dios. ¿Le ha pasado en alguna ocasión en la que siente que está solo? Que nadie está con usted. Puede estar rodeado de tanta gente, pero se siente solo. Es un sentimiento, es un sentir. Por eso no debemos de basar nuestra fe en nuestros sentimientos, sino en el hecho de que Dios en su palabra dice que Él está con nosotros. No te dejaré, no te desampararé, siempre voy a estar contigo. Y esa es parte de la fidelidad de Dios. Hermanos, como padres, ¿verdad? Los que ya somos padres, que tenemos hijos, que tenemos una responsabilidad con ellos, ¿verdad? Que no importa si nuestros hijos fallan, si cometen errores, si nos desobedecen, ¿verdad? Que siempre tienen una camita ahí en la casa, siempre tienen alimento ahí en la mesa, y estamos proveyendo para ellos, ¿verdad que sí? Sí. Entonces Dios dice, nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas o buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre, dice, no dará de su espíritu a aquel que lo pida? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios en el que podemos confiar. Es el Dios al que nosotros le hemos fallado una y otra vez, pero Él ha permanecido fiel. Cuando vemos todo el comportamiento de toda la humanidad, nos damos cuenta de que Dios sigue siendo paciente, misericordioso, bondadoso, porque a pesar de toda la maldad de la humanidad, sigue lloviendo para que la tierra produzca y haya alimento. A pesar de que la humanidad, el mar todavía está sostenido y tiene límites que no salen para cubrir y acabar con la maldad como en el diluvio. A pesar de toda la maldad, el sol sigue saliendo, porque también si el sol no saliera, entonces la tierra no produciría, no alcanzaría a germinar la semilla. Las estaciones, desde que Dios puso en la creación y estableció esas grandes lumbreras, y dice que los tiempos, ¿verdad? Y entonces la tierra produce. ¿No se le hace maravilloso cuando llega, por ejemplo, usted puede ir y sembrar una semilla, pero sabe que hay una estación en la que esa semilla va a germinar y va a brotar, va a salir? No es en cualquier tiempo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Solamente hay algunas semillas que usted las siembra y, ¿verdad? Y va a surgir, va a salir. Pero hay ciertas semillas que tiene que ser su estación. ¿Cómo es posible, verdad? O sea, el milagro está en esto. Mire, llega ya más o menos por ahí febrero, comenzando marzo, y usted se da cuenta que el pasto, aquellas plantitas que dan flores empiezan, ¿verdad?, a sacar sus retoños, a verse verdes, a empezar a sacar sus florecitas, etcétera. ¿Sí se da cuenta de esos cambios? ¿Cómo es posible si todo el tiempo tenemos y hay irrigación y hay sol? ¿Y por qué no se da esa misma forma de ver todo ello en todos los tiempos? Entonces Dios sostiene todo el universo con el poder de su palabra, a pesar de la infidelidad de la humanidad. ¿Se nos ha olvidado? A veces hemos dudado, porque conociendo nuestra debilidad y falta hemos llegado a pensar que Dios es capaz de faltar a sus promesas, de sostenernos a pesar de nuestras faltas. Por ejemplo, cuando alguien nos ha fallado, ¿cómo nos sentimos? ¿Verdad que difícil es permanecer fiel?
cuando alguien te ha defraudado, cuando alguien te ha mentido, cuando alguien te ha fallado, ¿verdad que es difícil? Sin embargo, hay que ser fieles. Yo recuerdo hace muchos años, ¿verdad? En el comienzo de mi matrimonio, hubo algo que no estuvo muy bien, y entonces éramos nuevos, estábamos comenzando, ¿verdad? Y entonces surgió un problema bastante serio entre nosotros, y por primera y única vez, quizás llegamos a pensar en que, ¿por qué nos casamos? Pero gracias a Dios eso fue algo que, ¿verdad? No pasó a grandes cosas. Y entonces entendíamos que teníamos que estar juntos hasta que la muerte nos separe. Y que por las diferencias o situaciones adversas y lo que viniera externo, nosotros teníamos que proteger nuestro matrimonio. Y luego, no dejar de ser responsables, no importa qué, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la esposa se enoja del esposo, ¿verdad? Y el esposo llega del trabajo y no hay comida, no, pues es la venganza, ¿verdad? No, pues están enojados, tengo hambre, pues hazte comida si quieres, o ordena, compra, ¿verdad? Que a veces actuamos o reaccionamos diferentes, y a pesar de nuestra maldad, Dios permanece fiel. No falta el trabajo, no falta la bendición, ahí está. Dios nos mantiene, ¿verdad? Nos protege. Esa es la protección de Dios, esa es su promesa de Dios. Nosotros faltamos mucho, fallamos, reaccionamos y actuamos diferente que Dios. Y como actuamos de esa manera, a veces pensamos que Dios también, en algún momento, porque le he fallado, Dios ya me abandonó. No. Por los matrimonios yo creo que seríamos más fuertes cuando pudiéramos entender acerca de la fidelidad y de las promesas de Dios. Que a pesar de nuestras fallas, de nuestra falta, de nuestros errores, y lo vemos en la Escritura una y otra vez, los hombres fallaron. David falló, Moisés falló, José falló, todos fallaron, todos hemos fallado. Sin embargo, Dios estuvo con ellos hasta el final de sus días, los bendijo. Hubieron quienes siguieron en ese camino sin arrepentirse, sin volver, y terminaron en una vida, ¿verdad?, de perdición. Pero Dios siempre nos da la oportunidad de regresar a Él. Él sigue permaneciendo fiel. Él es fiel y justo, dice la Escritura, para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios. Ese es el Dios de estos jóvenes. Es el Dios que no los dejó pasar vergüenza. Al contrario, la vida de ellos fue un testimonio para todos aquellos, para los reyes, para los grandes, para los sátrapas, para los gobernantes y todos aquellos que estaban alrededor de ellos. Entonces Dios guarda a su pueblo porque por su fidelidad, por causa de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Y preserva un pueblo. Y entonces por causa de la fidelidad de otro, Dios sigue preservando su pueblo. Y llega hasta los tiempos del Señor Jesucristo, cuando había la promesa de que Dios enviaría, ¿verdad?, un Salvador, el Salvador del mundo, que es Jesucristo, y lo mandó por promesa a todos aquellos que habían vivido una vida fiel. Entonces, ¿por qué? Porque esto es de generación en generación. El Salmo 119:90 dice que de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra, y dice que subsiste por la reafirmación o por la afirmación de Dios, porque Dios es fiel. ¿Cómo sería la maldad de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo sería la maldad de aquellos allá en el capítulo 5 de Génesis, cuando dice que la maldad era tan grande, las intenciones del pensamiento, los designios del corazón, siempre dice eran de continuo el mal, de tal manera que Dios se hastió de eso y trajo un diluvio y comenzó de nuevo, pero luego otra vez la humanidad se fue en un mal camino, y en el capítulo 11 vemos a Nimrod ya levantando una torre, ¿verdad? La torre de Babel, donde y Dios tiene que descender, y dice que viene y confunde las lenguas y todos se dispersan por todos lados. La maldad del hombre una y otra vez, pero Dios sigue siendo fiel.
de generación en generación es su fidelidad. Dice Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Una y otra vez la Biblia habla de la fidelidad del ser humano, de la infidelidad, del ser humano. Y a pesar de ello, Dios sigue sosteniendo todo con el poder de su fuerza. Sale el sol sobre buenos y malos, llueve sobre justos e injustos, dándonos la oportunidad de que volvamos a Él siempre con arrepentimiento. Daniel y sus compañeros pasaron por etapas de prueba y muy difíciles. Dios en su fidelidad los preservó. ¿Y sabe qué? Lo mismo hará con usted. Dios es fiel. Dios es fiel. Hermanos, yo escucho testimonios, ¿verdad?, de cómo Dios ha obrado en sus vidas. En algunos con sanidad, en otros, ¿verdad?, en sus trabajos. Dios es bueno y Dios trae bendición. Cuando tú le sirves, cuando en lo que tú vayas a hacer, el trabajo que vayas a desempeñar en esta sociedad, pero cuando pones a Dios como prioridad en tu vida, Dios no te va a dejar abajo. Amén. ¿Van a haber ofertas? Por supuesto que sí, pero tú vas a saber cuándo son de Dios y cuándo no. Porque el enemigo, escuche bien, el enemigo también sabe dar cosas buenas. No todo lo bueno viene de Dios. Por eso tenemos que tener discernimiento. Dios quiere bendecirte, por supuesto que sí, pero Dios te va a bendecir con lo que Él te va a proveer. ¿Cómo podemos saber cuándo viene de Dios y cuándo no viene de Dios? Mire, yo tengo un trabajo, realizo un trabajo. Gracias a Dios, desde que llegué a ese trabajo yo le dije, soy pastor, tengo la responsabilidad de una iglesia. Necesito el día jueves salir temprano porque tenemos una misión que atender. Y es muy posible que entre semana hay algunos días en el que no me pueda presentar. Claro, yo tengo que avisar con anticipación. Y me dijeron, no hay problema. Entonces yo cuando hablo con mi patrón, tengo un funeral tal día, ¿verdad? Es entre semana y es en el día, dijo, no hay problema. Tengo esta actividad, tengo esta reunión, tengo esto, no hay problema. Gracias a Dios. Me acaban de dar un aumento. Gracias a Dios. Vamos a ir a los tacos ahorita, ¿no? Pero hay otras ofertas. Me dan más del doble de lo que gano ahora en otro lugar. Estamos hablando de casi $4,000 a la semana. Digo, está bueno eso. ¿Verdad que está bueno? Dijo, vaya, y me da la mitad. Amén. Hermanos, ahí es donde uno tiene que, y yo hablo con mi esposa y gracias a Dios, ¿verdad? Porque le digo, yo haciendo solamente un trabajo diario, por lo regular hacemos 2.5 hasta 3 diarios. Yo digo, yo con uno tengo. Dice mi esposa, yo no, me dijo. Así son las mujeres. No es cierto, hermano, no es cierto. Pero dice mi esposa, le digo, esto es lo que me están ofreciendo. Me dice ella, cálmate.
cálmate, quédate donde estás. Y yo le digo, gracias por decirme eso. Bueno, cuando recién dejé el trabajo, hace como 2 años, también, ¿verdad? Cuando dijimos que nos íbamos a dedicar a la iglesia, hubieron ofertas, hermanos, muy buenas ofertas, como ser, ¿cómo se dice? Socio de una compañía, asociado de alguien. Pero ¿sabe? Yo veo la bendición de Dios en servirle a Dios. Amén. Amén. ¿Sabe que cuando tengo que dejar de ganar mucho dinero por estar en cierto lugar, después el Señor me hace ver, por esto estuviste aquí? Y yo digo, gracias Señor, qué bendición. Que usted pueda ver eso también, la mano de Dios, que si usted no está ganando $30 la hora, pero está ganando 10 o 15, pero usted puede estar en la casa del Señor, puede usted estar sirviendo al Señor, puede estar enseñando a los niños, y cuando usted ve los frutos en ellos, hermano, no hay mejor pago que ello. Cuando usted ayuda a alguien en su condición espiritual, estos hombres, bueno, aquí no dice cuánto ganaban, pero sí que ellos temían y creían en Dios y defendieron su fe hasta el final. Dios los puso en lugares, y créanme, si usted sigue leyendo se da cuenta que al final, ¿verdad? Bueno, empezando el capítulo 4, ahí Nabucodonosor experimenta cierta loquera, ¿verdad? Pero aquí comenzando, y esto es algo, mis hermanos, que debemos de tener siempre presente con nosotros, que si Nabucodonosor pudo reconocer a Dios y decir esto, dice en el verso 2 del capítulo 4, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y empieza a declarar todo aquello de cómo él anduvo como en un estado de locura, ¿verdad? Perdió la cordura, pero reconociendo aquel Dios, dice que volvió a ser reinstalado otra vez, de aquella gloria que él tenía, se jactaba de todo aquello, se llenó de tanta soberbia, perdió la cordura, pero pudo reconocer a Dios. Dios es un Dios fiel, nunca te dejará, no importa dónde has estado, a dónde has ido, qué has hecho. Cuando vienes con un arrepentimiento genuino, Dios es fiel. Dios te va a perdonar. Dios te va a limpiar. Si tú como padre, ¿verdad? O tú como hijo, le has fallado a tus padres y has venido con ellos ¿verdad? Reconociendo tus errores, ellos te han abrazado, te han aceptado en casa. Nosotros como padres, si nuestros hijos llegaran de esa misma manera, no somos los padres que lo vamos a echar para afuera, al contrario, nuestro corazón está anhelando que vengan, que vengan a ti. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, que nos anhela. Cierre sus ojos un momento, oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Somos inmerecedores, Señor, de tu gracia. Somos inmerecedores de ese amor y cuidado que tienes de nosotros, porque si por lo que hacemos, por cómo nos comportamos, Señor, recibiéramos un pago de parte tuya, Señor, hubiéramos sido exterminados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, te agradecemos por tu paciencia, mi Dios. Ayúdanos, Señor, si hemos sido defraudados, si hemos sido engañados, si hemos sido dañados de alguna forma, ayúdanos a superar ello. Sabiendo que todos hemos cometido errores y hemos fallado, pero así como tú permaneces fiel a pesar de nuestras infidelidades, ayúdanos, Señor, a poder dejar ir aquello que a lo mejor nos estorba, que no podemos por nuestras fuerzas pasar por alto o perdonar. Te suplicamos a reconocer, Señor, que en cualquier momento estamos expuestos a poder fallar, pero tú nos das las fuerzas para no hacerlo.
Permítenos poder levantarnos como aquellos jóvenes, Señor, que declararon y estuvieron dispuestos aún a hablar con aquel rey en forma de desafío, que nada podía detenerlos en su creer, que nada podía obligarlos a sucumbir o a doblarse ante aquella estatua. Expusieron sus vidas, fueron fieles a ti, Señor, y tú los honraste, poniéndolos en lugares especiales. Amado Dios, bendice a tu pueblo, que en su fidelidad, Señor, ellos puedan ver también la fidelidad tuya, tu misericordia, Señor, tu benevolencia, los beneficios, Señor, de creer en ti. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor. No hay manera de cómo pagar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Has sostenido, Señor, nuestro hogar, nuestra familia. Han venido crisis, adversidades, vientos, tormentas fuertes, Padre Santo. Y quizás, Señor, en algún momento hemos titubeado o hemos pensado, dudado, Señor, pero Padre, nos has dado la fuerza para permanecer hasta ahora. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestros jóvenes, Señor, a tener convicciones de que a pesar de las filosofías y todo lo que el hombre se inventa cada vez sin querer reconocer, Señor, tu poder, tu magnificencia, tu grandeza, de que tú eres el Creador, que ellos puedan tener esa convicción, Señor, y vivirla en esa fidelidad a ti, presentándola ante cualquier sociedad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que nuestros niños, Señor, puedan seguir creciendo, Señor amado, con estas enseñanzas, así como aquellos jóvenes que desde su niñez fueron instruidos en tu palabra, y que en nuestra adultez o vejez, Señor amado, nunca nos apartemos de tus caminos, pues tenemos ejemplos, Señor, como Salomón, que siendo considerado el hombre más sabio en sus últimos días, ya de anciano, también se inclinó a otros dioses, faltándote a ti, mi Dios amado. Entonces vemos la infidelidad de tantos y de muchos hombres, Señor, pero que a pesar de ello tú permaneciste fiel para ellos. No es una justificación, Señor, las debilidades nuestras, pero amado Dios, tú nos das las fuerzas. Así es que ayúdanos a continuar, Señor, con esa convicción fuerte en nosotros, a no postrarnos ante César, a no postrarnos, Señor, absolutamente ante nadie, sino solamente ante tu grande presencia, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús, perdónanos por ser tan infieles. Renuévanos. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Dígale al Señor: sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. No hay nada que podamos esconder de nuestro Dios. Él mira hasta lo más profundo de nuestro ser. Podemos aparentar que somos fieles ante otros, pero no ante Dios. Él conoce todo en nosotros. Tus ojos revelan que yo, dígale al Señor, nada puedo esconder, que no soy nada, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí, no hay nada que podamos esconder. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida
cuál es la situación que estás pasando, que estás viviendo ahora mismo, pero siempre recuerda que la fidelidad de Dios es real y es para ti y es para mí. Tú eres su hija, tú eres su hijo. Entonces Dios cumplirá su promesa y su palabra en ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de nuestro Dios. Gracias te damos, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Te adoramos. Llévanos, Señor. Guárdanos. Danos una semana de victoria, de bendición. Danos la fuerza, la autoridad, el poder, Señor, que necesitamos. Que cuando nuestros labios se abran, sean, Señor, para declarar las maravillas, tus grandezas, tu salvación, para todos aquellos que están a nuestro alrededor y que necesitan escuchar de esa salvación que tú estás dando.